Saludos, saludos afectuosos, queridos corderitos, con Shalom, Shalom, de parte de nuestro amo Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Esposo y por supuesto nuestro Redentor, Salvador. Y pues Él está trabajando con su pueblo, con el mundo, con la humanidad, en un plan multietapas, queridos corderitos, que va a cumplir y que está desbozado, está desmenuzado, o más bien un bosquejo de ese plan lo encontramos en el orden cronológico de las 7 santas solemnidades de Yahweh encontradas en Levítico 23, que nuestro Abacadosh Yahweh nos ordena celebrar una vez al año en memoria de ciertos acontecimientos que ya sucedieron para cuando Moisés las dio, y de entonces para acá también, y tenemos escrito esos acontecimientos en recordatorio de esos acontecimientos que ocurrieron en cada una de estas fiestas, o de cosas que se hacían en esos días en particular, que eran reposos comandados, días de santas convocaciones, o eventos profetizados en las escrituras también, en la profecía, queridos corderitos, para que sepamos, para que miremos hacia atrás, hoy nosotros guardando esas 7 insignes fiestas santas o santas solemnidades de Yahweh, podamos nosotros hoy mirar hacia atrás, retrospectivamente, a cosas que sucedieron en esos 7 días de fiesta. Y estoy hablando, por supuesto, del primer día de los panes, la Pascua, que fue cuando salieron de Egipto. Pero antes de eso, los israelitas habían entrado en Egipto en un día como este de la Pascua. Antes de eso, Abraham había comido extrañamente unos panes ácimos con cordero, con los ángeles, y parece que fue un día de la Pascua. Si no me equivoco, eso habría que buscarlo. Pero hay precedentes, hay ejemplos de cosas que sucedieron en días de la Pascua, en días 15 de Abib, y cosas que van a suceder, que las vemos en la Escritura. Por ejemplo, en ese día se celebra la cena pascual, la cena memorial de la Pascua, con pan y con vino hoy. Y nuestro amor Yahshua dijo que en el reino iba a celebrar la cena con el pan y el vino con nosotros en el futuro. Pues no tiene que decir cuándo, porque el mandato es para celebrar el 15 de Abib. Obviamente está dándonos cita desde hoy para el futuro, en un 15 de Abib, cuando Él venga, va a celebrar Pascua con nosotros, después de tantos años que celebró, que estuvo aquí en la tierra y que celebró la cena memorial con sus discípulos hace prácticamente 2000 años, queridos. Entonces nosotros vemos hacia atrás a eventos ya sucedidos en estos días de fiesta, que son 7, que son Pascua primero de los ácimos, el 7º día de los ácimos. ¿Qué sucedió ahí, queridos corderitos? Pues estaban en el desierto, recién salidos, a una semana de haber salido. Y ahí, queridos corderitos, por poco Faraón los aniquila. 7 días después de haber salido, Faraón los entrampó, los agarró a orillas del Mar Rojo y pretendió destruirlos, excepto que Yahweh abrió el Mar Rojo, cruzaron los israelitas, y cuando se propusieron cruzar los egipcios y Faraón para darles muerte, Yahweh cerró las aguas y mató a los enemigos. O sea que es un buen día, el 7º día de la fiesta de los ácimos, es un buen día para nosotros mirar hacia adelante el futuro, y ver cuando estemos siendo perseguidos, que después de una semana Yahweh va con aguas a destruir al enemigo que nos está persiguiendo. Y en Apocalipsis 12 se habla precisamente de una parte de la mujer, de un candelero, de los 7 candeleros de la menorá de oro, que representa la Asamblea General de los primogénitos del Nuevo Pacto, o el Israel del Nuevo Pacto,
que va a ser perseguida por aguas, por la bestia, y Yahweh va a hacer que venga pues un desastre, y las aguas pues van a ahogar a los enemigos, van a salvar a la mujer, queridos colegas. No dice que las aguas van a ahogar a los enemigos, pero dice que esa cosa que Yahweh manda, tal vez un terremoto, dice que la tierra abrió su boca y se tragó las aguas que iban supuestamente a devorar al pueblo, a tragarse al pueblo, a aniquilar al pueblo, esa parte de la mujer que sabemos que es Filadelfia. Dice que Yahweh las eliminó. Así que muy bien, cuando esté sucediendo esto en el futuro, esa persecución inicial de los más fieles de la Quejilá, de los más fieles de Israel del pueblo, que son los filadelfianos, y son indistinguibles porque son su carácter ardiente y celoso los hace pues demasiado conspicuos y fáciles de identificar, mientras que los tibios pues se camuflan con los calientes o se camuflan con los fríos y son un poquito más difícil de reconocer, pero guardan los mandamientos del Padre y creen en Yahshua. Así que con la bestia ordenando una persecución de cualquiera que guarde los mandamientos y o crea en el Mashiach Yahshua, ya con eso los laodiceanos tienen para correr y para estar seguros de que los van a perseguir a ellos también. Bueno, queridos siervos, entonces la tercera fiesta o santa solemnidad es Shavuot. ¿Qué sucedió en Shavuot? Pues en Shavuot Moisés subió a buscar la ley. Moisés subió y 40 días después llegó con la ley, escrita en 2 tablas de piedra. Allí se congregó, al pie del monte Oreb se congregó el pueblo completo. Cuando Moisés estuvo a punto de subir al monte, subió él solo porque el pueblo no quiso. Fíjense que tiene que ver con el pueblo recibiendo el Espíritu, recibiendo a Yahweh, estando en Ejad con él. El pueblo no quiso estar en Ejad con él, pidió estar en Ejad con Moisés y que Moisés estuviera en Ejad con Yahweh. Y a Yahweh no le gustó eso, pero pues a veces él hace cosas y nos da cosas que no nos quiere dar, pero como le insistimos o como no queremos, pues entonces nos las da como quiera, pues. Y después, cuando nos demos cuenta, pues entonces le clamamos y nos da lo mejor, lo que nos iba a dar al principio. Eso está haciendo él, porque en esta reunión con Yahweh, el pueblo completo se va a reunir con Yahweh. Eso está garantizado. Pero no le sucedió al antiguo pueblo como Yahweh quería. Yahweh prefería que del antiguo pueblo se salvara todo el mundo también. Pero el pueblo no entendía, el pueblo no quiso. Y estas cosas espirituales no las puede entender gente carnal. Ellos eran carnales, ellos eran según la carne. Y Yahweh se las hubiera explicado, pero como son espirituales no lo iban a entender y como quiera no iban a consentir en lo que Yahweh quería que ellos hicieran. Ese es el problema. Entonces, si no fuera por la misericordia y la paciencia de Yahweh, pues estas cosas nada se le daba a Yahweh. Nada. Porque si Yahweh fuera a matar a todo el que no lo entiende a la primera, imagínense, queridos colegas, no le quedaba un ser humano, un siervo suyo vivo, porque hasta los siervos suyos más grandes no entienden a veces, o preguntan, ¿y por qué se puede? Como Abraham, ay, pero vas a matar a todos los habitantes de Sodoma. Y sí, y si hubiera 50 justos allí, las mataría. Y si hubiera un justo, estuvo así, 5 justos, ¿verdad? Empezó con 50, no sé cuántos, después si hubiera 20, ¿matarías a todo el pueblo? Sí. La pregunta fue, ¿destruirías a Sodoma? Sí. Pero lo que no sabía Abraham es que Yahweh la iba a destruir, la destruyó, pero Yahweh no le estaba diciendo que iba a sacar a los pocos justos que quedaran antes de destruir al resto que era injusto. A la gente mala le iba, pero a los inicuos los iba a matar, pero a los justos no, como su sobrino Lot, que era justo.
Entonces Abraham no entendía eso, ese principio que Yahweh usa, que él remueve primero porque él hace justicia, él no va a matar al justo con el pecador, dice la Escritura. Y Abraham no entendía eso. Destruyó a Sodoma por 5 justos. Sí, pero no a los 5 justos. Destruir a Sodoma sacando los 5 justos y destruir el resto inicuo, ¿ves? Y Abraham estaba, no sé cómo más preguntarle a Yahweh, porque no somos tan espirituales como Yahweh, no somos, aunque seamos espirituales, no le llegamos al tobillo a él en espiritualidad. Y entonces pues esta fiesta hacia el futuro pues representa una cosecha, cuando seremos cosechados, porque nosotros somos el trigo, y esa fecha luego en la historia descendió el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos en Jerusalén, como una semana después que Yahshua había ascendido a los cielos, a la vista de todos, porque él estuvo 3 días en el sepulcro. Después que lo mataron el 15, estuvo 3 días en el sepulcro, salió del sepulcro el tercer día, luego estuvo 40 días que lo vieron los discípulos, van 43, y luego 7 días ausente porque había subido a los cielos el día 43 después de su muerte, o el día 43 del Homer. Había ascendido a los cielos Yahshua. Y esos últimos 7 días del Homer, esa última semana, esa séptima semana de la cuenta del Homer, la que culmina en Habikurim, en la ofrenda del trigo que se efectúa en la mañana de Pentecostés o Shavuot, descendió el Espíritu cuando Yahshua estaba aquí en la tierra. Descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban allí reunidos. Y entonces, queridos corderitos, pues después de esa tercera fiesta, o Mikra, porque estos 3 días son Mikrot, son santas convocaciones, Pascua, 1 de Ácimo, 7 de Ácimo y Shavuot. Y luego vienen 4 Mikrot más, 4 santas convocaciones o solemnidades más en el otoño, en el 7º mes, todas juntas en el 7º mes. La primera es Yom Teruah o trompeta. Y van a suceder eventos en el futuro también en ese día. ¿Y qué sucedió antiguamente con soplido de trompetas? Se cayó Jericó, queridos corderitos. Y hubo otras cosas que se tocaban unas trompetas y sucedían cosas, y en el futuro se tocan trompetas. Durante la tribulación se van a tocar trompetas y van a suceder cosas. Y una de esas trompetas se va a tocar en Yom Teruah, en el día del soplido de trompeta. Y tenemos que estar vigilando, porque sabemos que por algo ese día lleva ese nombre, Yom Teruah. Y se manda a tocar el shofar, aunque no solamente en Yom Teruah se manda a tocar trompeta, sino en los 7 días solemnes anuales, en las 7 santas solemnidades de Levítico 23, otra vez en Pascua, 1 de Ácimo, 7 de Ácimo, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Son 7 días. En los 7 se manda a tocar una trompeta en cada uno para anunciar el día Kadosh. Y en el Shabbat también se manda a tocar trompeta cuando empieza el Shabbat. Y para reunirse por la mañana en el templo se tocaba una trompeta. Se daba aviso al pueblo para que se reunieran en Santa Asamblea en las mañanas de los días séptimos, que es cuando se celebran las Santas Asambleas de esos días. Y se ofrecen los sacrificios en el antiguo templo de piedra por el original sacerdocio levítico arónico. Hoy el sacerdocio es de Melquisedec. Él es el mediador, él es el sumo sacerdote. Yahshua es el sumo sacerdote. Y nosotros somos sus reyes y sacerdotes futuros, ¿verdad? Porque todavía no hemos llegado, pero tenemos fe, para eso hemos sido llamados y esperemos alcanzarlo. Por la misericordia y el amor de nuestro Abacadosh y de su Hijo Yahshua. Lo haremos. Y entonces, si luchamos contra el mal y vencemos, si nos dejamos vencer, está difícil, queridos. Bueno, entonces tenemos que mirar hacia atrás a eventos cumplidos en estos 7 días
y mirar a la misma vez hacia el futuro, a ver qué cosas similares a las que ocurrieron antes van a suceder en esos mismos 7 días, 7 Shabbatot anuales que están en Levítico 23, esos 7 días que son santas asambleas solemnes, días de cita, y 3 de esos días, 3 de esos 7 días, había que estar en Jerusalén, había que peregrinar a la antigua Jerusalén y estar allí presencialmente y llevar unas ofrendas relativas a esos días en específico, esos 3 días específicos que tenían que ver con las cosechas de la primavera, del principio del verano y del otoño, la cosecha final. Había que ir allá. Para los otros 4 Shabbatot anuales no había que estar en Jerusalén, pero tampoco estaba prohibido ir a Jerusalén a celebrarlo. Era requisito, era mandato estar allí para 3 de ellos, para Pascua, para Shavuot y para Sukkot, el 15 del séptimo mes. Eso es lo que dice la Escritura claramente y lo repite, pero como 10 veces, querido corderito. Y entonces, cuando nosotros miramos hacia el futuro, a eventos profetizados para ocurrir en el futuro, vemos que muchos de esos eventos son similares, son paralelos a eventos ya ocurridos en estos 7 días, en cualquiera de estos 7 días séptimos o Shabbatot anuales, que son santas convocaciones. Y no es por casualidad, no es porque las casualidades no existen, es porque Yahweh lo tiene planeado así, porque estos 7 días de Shabbatot anual, estas 7 santas convocaciones, 3 de las cuales son de peregrinaje a Jerusalén, son etapas, son 7 etapas consecutivas de salvación en el plan de Yahweh, en el plan de salvación de Yahweh. Eso es lo que son, queridos hermanos. Y todo empieza con lo que ocurrió en la Pascua. Todo el plan de salvación de Yahweh necesita algo que ocurra antes y primero que todo lo demás, y es la muerte del Cordero que quita el pecado del mundo, Yahshua, tipificado antes, previamente, con corderos animales, pero hasta que no vino la realidad, que fue el Cordero Mayor Yahshua, el Hijo de Yahweh, que se ofreció a sí mismo como Cordero para quitarnos el pecado, no se cumplió esa parte de la fiesta, de tener uno que nos quita el pecado permanentemente. O sea que ya ese evento de los corderos animales estaba prefigurado a desaparecer y ser sustituido por un sacrificio mucho mejor y por perpetuidad, el del propio Hijo unigénito de Yahweh. Sin embargo, en lo que llegaba el Mashiach, el Cordero aparecía durante todos los años del antiguo pacto. Seguían celebrando la Pascua, seguían celebrando esos días con los corderitos animales, sacrificando a los animalitos, porque no hubieran entendido entonces el sacrificio del Hijo de Yahweh. Y el sacrificio del Hijo de Yahweh vino a ser necesario para todos los seres humanos, para que nadie fuera salvo por otra cosa que no fuera por el sacrificio del Hijo de Yahweh, celebrado el 14 de Abib, 15 de Abib, que él murió el 14, pero lo conmemoramos el 15 con el vino y con el pan, o con la cena pascual, que él celebra el 15. No hubiera sido posible a un pueblo que no estaba perfeccionado, pero tampoco caído, como los del desierto. Estaban en proceso de perfección. Luego parte de los que salieron de Egipto, casi todos los que salieron de Egipto murieron antes de entrar a la tierra de la promesa. Solamente entraron a la tierra de la promesa Josué y Caleb, de los nacidos en Egipto, y todos los demás que entraron en la tierra de la promesa con Josué y Caleb habían nacido en el desierto y tenían 40 años o menos. Y esos entraron porque no tienen la mancha, no tienen la contaminación de Egipto que tenían aquellos padres suyos, aquellos ancestros suyos que salieron y que no pudieron entrar porque quedaron tendidos en el desierto. Pero esos que entraron se tardaron años en caer. También cayeron los que Josué entró a las descendencias de los
israelitas que entraron en la tierra de la promesa, aquella Pascua, con Josué, con Caleb, también esas descendencias cayeron, esas 12 tribus cayeron en 12 etapas, fueron esas caídas, primero las 10 tribus del norte y luego las 2 del sur cayeron en 2 etapas, pero cayeron. Y ahora podía venir Mashiach y manifestarse para todos los caídos, para que no dieran que él vino a salvar unos que habían caído y los que no habían caído, no. Y precisamente cayeron los últimos, los judíos, cumpliendo los requisitos para el sacrificio del Mashiach, mandando a los romanos a asesinar a Yahshua HaMashiach bajo falsas acusaciones. O sea que el sacrificio para ellos de Yahshua coincidió con el asesinato de ellos de Yahshua. La caída fue inmediata y el levante podía ser inmediato como que al otro día, queridos colegas, al poco tiempo de haber asesinado a Yahshua a los judíos, planificado, por supuesto, no lo hicieron ellos con sus manos porque los judíos no podían ejecutar personas a la vista de romanos porque estaba prohibido, porque la ley esa la ejecutaba el gobierno romano, o sea que había que entregar a judíos a las autoridades romanas para que ellos procedieran con la pena de muerte. Pero ellos lo planificaron, los judíos lo planificaron. Entonces tan pronto Pedro les hizo ver a todos aquellos judíos que juzgaron culpable a Yahshua en el pretorio delante de Poncio Pilato y dejaron libres a Barrabás, se los dijo, ustedes asesinaron al hijo de Yahweh. ¿Cómo? Se dejaron llevar por las turbas, se dejaron llevar por los fariseos, se dejaron llevar por los malos, que estaban libres, suelten a Barrabás, y ustedes gritando con ellos, ¿qué haremos ahora, Pedro? Lo dice en el libro de los Hechos, ¿y ahora qué hacemos? Hemos asesinado al Mashiach, arrepiéntanse y conviértanse, les dijo Pedro, y bautícense cada uno en el nombre del Hijo. Y ese día se bautizaron miles, queridos colegas. Se arrepintieron, o sea que acabando de venir del velorio de Yahshua, como quien dice, los que venían del velorio que lo habían matado, se arrepintieron y se bautizaron en su nombre para tener vida, para obtener perdón de pecados, queridos colegas. Se les concedió un periodo de gracia de 40 años para misericordia, para que se arrepintieran, se terminarán de arrepentir todos los de Judá que se iban a arrepentir en esa etapa, porque luego los que no se arrepintieran para ese tiempo iban a ser dejados para lo último, mero último, para cuando Yahshua estuviera a punto de venir, entonces concederles al arrepentimiento. Básicamente eso pasó. Los primeros, porque Yahshua vino primero a los suyos y los suyos no los recibieron, y después se fue, mandó sus ovejitas, sus enviados a las ovejitas perdidas de Israel, a las 10 tribus, y luego los judíos cayeron. Ya habían caído el 14 de abril cuando asesinaron a Yahshua, pero 40 años después, más o menos, en el año 70, fueron llevados a la diáspora también por los romanos. A la diáspora con los paganos, igual que las 10 tribus del norte. Con los paganos a vivir ahí les gusta, con los paganos se acabó el periodo de gracia de 40 años. Y en esas diásporas, tanto los israelitas del norte como los del sur siguen casándose y siguen teniendo deseos sexuales, ¿verdad? Ni modo que con la diáspora ahí no vamos a tener más hijos, no. Siguieron multiplicándose y se multiplicaban más todavía en la diáspora que donde, porque ahí tenían 20 países, toda Europa y mitad de Asia, y toda la cuenca del Mediterráneo para asentarse y para formar comunidades. Y formaron no comunidades, formaron unas tribus enormes, formaron ciudades, formaron países completos. Esas descendencias caídas de las 12 tribus de Israel, descendencias completas, países, naciones paganas, por supuesto, porque sus descendencias eran paganas. Así que tuvieron hijos paganos, queridos colegas. Como dice, hijos de ramera, pues son rameritas. Y esos somos nosotros.
Y si Yahweh no hubiera intervenido y mandado a su Hijo para salvarnos, hubiéramos llegado a ser peores que Sodoma y Gomorra, lo dice la Escritura, queridos siervos. Pero aleluya y bendito sea que sí, que Él intervino. Vamos a hablar un poquito más acerca de, pues, el estatus actual otra vez, porque ya tenemos un audio de esto, con otro enfoque. ¿Qué pasó con las tribus de Israel justo antes de sus diásporas, durante sus destierros? Que las 10 del norte todavía siguen desterradas, de hecho la del sur también, porque lo que ha regresado a la tierra del Eretz, lo que ha regresado de judíos al Medio Oriente son menos de una 12ª parte de los judíos que viven en el mundo. La mayor parte de los judíos están viviendo todavía cómodamente en distintos países de Europa, de América, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Inglaterra, de montones de sitios, tranquilamente. Ven, queridos judíos, vamos a ver qué ha sucedido con ellos. Shalom, shalom.